Amén. Acompáñeme al libro de Gálatas, capítulo 4 y verso 16, y a la letra dice así, de la siguiente manera. Gálatas capítulo 4 verso 16, y estaré hablando acerca del tema nuestro crecimiento espiritual en Cristo. Y hablaré y a la letra dice así la santa palabra: me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Repito nuevamente, mire, es una pregunta, porque vea los símbolos de interrogación que aparecen allí. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo, ¿qué dice?, sea formado en vosotros. Por eso es que el tema es el crecimiento espiritual del Señor en nosotros. Amén. Amén. Puede ocupar su lugar. Qué importante es. Cuando hablamos de un crecimiento hay dolor. Y cuando son dos niños hay un celo. Porque cuando usted tiene dos niños, cuando un niño solo está en la familia, también tenga cuidado porque se malcría. ¿A qué me refiero esa frase de malcría? Sí, porque no se le da muchas veces la línea correcta y el niño va a hacer cosas que los padres saben que no son buenas. Pero más sin embargo, cuando son dos, hay un celo. Bueno, el apóstol Pablo en esta ocasión quiere mostrarnos a nosotros que a veces hay celos y hay celos malos. Porque hay celos que son malos. Por eso es que cuando yo leí la primera frase que aparece en el verso 16, él está diciendo, él comienza diciendo: me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. A veces nosotros pensamos y decimos: a mí me gustan las cosas derechas, a mí me gusta que me hablen claro, diciendo, a mí me gusta que me digan la verdad, y si yo siento algo yo se lo digo a cualquiera en su cara. Sí, pero cuando se lo dicen a usted, no le gusta. Y usted me preguntará: bueno, ¿a dónde va, pastor? Sí, por eso es que cuando alguien me dice: mire, usted es mi pastor y usted dígame las cosas en la verdad, ¿está dispuesto a aguantar? Porque no hace mucho vino alguien y me dijo: mire, pastor, y no por lo de ayer, sino hace ya algunos meses atrás, vino alguien y me dijo: pastor, siéntase en libertad de decirme, como hombres que somos, siéntase en libertad de decirme cuando yo me equivoco y de corregirme. Y yo le aseguro, pastor, que yo no voy a cambiar, ni me voy a ir. No, hombre, si no duramos tanto, como a los 3 días ya se había ido. Y hablamos de verdad. Y usted me va a decir: bueno, pastor, ese tema es tremendo. Sí. Porque la posición de un ministro en la iglesia es el tratar de ayudar a la iglesia a crecer en el ámbito espiritual. Pero hay que tener cuidado, porque el enemigo de nuestras almas, ese no duerme. Dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar.
Y cuando la función de él es meter cualquier pensamiento equívoco al individuo, de tal manera que por momentos se sube y se baja, y cuando llega y dice: a mí dígame la verdad y verá usted que yo no me enojo. No, cuando te dicen la verdad, que estás caminando por el camino del error, y especialmente si a usted nunca le gusta que le digan nada, que a usted le gusta que todo lo que usted dice está correcto, va a llegar el momento cuando usted dice: díganme la verdad y yo le prometo que nada va a pasar. Está más propenso a romperse el hilo. Tengamos cuidado. Pero yo quiero comenzar a tocar algunos aspectos importantes de esto, que tiene que ver con la formación espiritual. Porque la formación espiritual, el Señor la dejó instituida desde el principio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros encontramos en el libro de Génesis, nosotros encontramos qué lindo cómo Dios hace todas las cosas en los diferentes tiempos y pone al hombre allí. El Señor lo puso al hombre para multiplicarse. ¿Para qué? Para que el hombre no pecara. Pero la naturaleza del instinto del hombre está siempre a buscar a hacer el pecado. ¿Por qué? Por ser engañado. Se llevaron el pleito en el capítulo 3 del libro de Génesis, cuando uno le dice al otro: no, fue la mujer, no, fue el hombre. Total es que ahí se tiran la bolita. Algunas veces nosotros nos tiramos la bolita diciendo: es que fue él el que me engañó, es que fue ella la que me engañó, fue él el que dijo esto. Y no nos queremos hacer responsables de que cada uno de nosotros tiene ¿qué? Culpa por caer en el pecado. ¿Por qué? Porque nunca estamos preparados para saber que el enemigo de nuestras almas nos está atacando. Algo interesante que yo quiero hablar, número 1. Conociendo la palabra nos llevará a un crecimiento espiritual. ¿Por qué no va conmigo? ¿Por qué no me acompaña al Evangelio según Mateo, capítulo 28? Y mire, y usted me va a decir: pastor, pero ese es bien común. Sí, pero yo le voy a enseñar una diferencia que hay allí. ¿Okay? En otra ocasión voy a profundizar más en esa área, porque allí le titulé rompiendo ataduras. Ese es otro tema que voy a hablar más después, no al momento. ¿Por qué? Porque yo quiero que vaya a Mateo capítulo 28. Y es el pasaje bien popular del verso 18. Pero donde yo me voy a detener es en este. Mire, porque a la letra dice así: y Jesús se acercó, en el verso 18, el capítulo 28 del Evangelio de Mateo. Dice: y Jesús se acercó y habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué está diciendo? Él tiene toda la autoridad, el poder, en el cielo como en la tierra. ¡Bum! ¡Qué lindo! Estamos hablando de autoridad. Y no solamente de una clase de autoridad, sino posesional, sino también está hablando de una autoridad espiritual. Pero miren lo que pasa a través de esto. Y dice el verso 19: por tanto, id y haced ¿qué? ¿Qué es lo que hay que hacer primero? Discípulo. Y para que alguien sea discípulo debe de ser ¿qué? Primero, formado. ¿Y cómo lo vamos a formar? Bueno, mire lo que dice el verso 20. Verso 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Qué es lo que dice la primera frase? Enseñanza. Una iglesia es muy fácil congregarla cuando nosotros la llenamos solo de algarabía, de alabanza. Pero el Señor nos está diciendo acá que para que los discípulos tengan autoridad, porque la autoridad no viene de parte de los hombres, la autoridad espiritual viene de parte de Dios, pero primero hay que hacerse ¿qué? Discípulos. Y cuando usted está en la formación del discipulado, a usted le están enseñando. Pero como no le gustan las enseñanzas, a mí me gusta más que me prediquen de la unción. Sí, y es que esto es unción, porque sin unción no hay autoridad espiritual tampoco.
Pero ¿cómo yo voy a obtener esa unción? A través del conocimiento de la palabra, de qué tanto poder tiene el Señor para hacer y deshacer en el ámbito espiritual. ¡Wow! No, porque hay unos que a veces a cada rato se duermen, ¿no? No por las cuestiones de los trabajos, no. Primero tienen problemas de salud. Segundo, se duermen porque dice, esto me parece aburrido. Bueno, yo no voy a hablar del bautismo, mire, porque cualquiera que me vio tocar estos versos pensaría inmediatamente que yo iba a hablar de qué, de bautismo. Yo no voy a hablar de bautismo, yo voy a hablar de autoridad espiritual, de una formación espiritual. ¿Por qué? Porque es necesario primero ser discípulo. Y dice, a todo aquel que quiera ser mi discípulo, tome su ¿qué? Su cruz. ¿Y qué? Y niéguese a sí mismo. Pero lo primero que no queremos hacer es negarnos a nosotros mismos, ni mucho menos tomar la cruz. Por lo tanto, es que yo levanté mi mano, recibo a Cristo, pero aún todavía no soy discípulo del Señor. Bueno, pero usted quiere autoridad. Hay algunos que andan hablando de liberación, poniendo las manos sobre las demás personas, pero no se sujetan a nadie, no tienen pastor, no pertenecen a ningún ministerio. A ver, la autoridad es dada y delegada, dada por Dios a sus siervos, para que los siervos transmitan esa autoridad a los discípulos. Aleluya. Ahora, una formación espiritual, por eso tiene que ver con ello. Por eso es cuando nosotros encontramos en los evangelios, y se acuerda usted de que aquel centurión se acercó y le dijo, mira, Señor, yo me acerco porque tengo uno de mis siervos enfermo. Señor, yo sé que tú tienes poder y autoridad, y así a ti se te ha dado el poder y la autoridad. Señor, di tu palabra e inmediatamente todo, mire, toda potestad, toda enfermedad se iba a romper, porque el Señor iba a decir la palabra. Y todavía le dice al hombre y le dice, Señor, tú no eres digno ni siquiera de entrar en mi casa, porque tú eres el más grande, tú eres el que tiene más autoridad. Yo soy hombre de autoridad, y cuando yo vengo y le digo a uno, ve, y él va, y le digo, ven, y él viene. Pero Señor, yo sé que tu autoridad es más grande. Tú dices la palabra ahora y mi siervo será sano. Ahora, yo estoy hablando de otra clase de autoridad, que muchas veces como iglesia nosotros no la tenemos porque estamos jugando a la iglesia. A veces nosotros queremos orar por nuestros hijos, a veces nosotros queremos orar por nuestros nietos, queremos orar por cada uno de ellos, queremos que todo se nos sujete, pero nosotros estamos viviendo una vida desequilibrada en Cristo. Ay, ya se puso triste, ¿no? Ya usted va a decir, pastor, entonces ya me dice. No, por eso, ¿qué dijo? ¿Qué dice aquí? A mí el Señor me mandó a que les enseñe. Porque mire, si usted lee el verso 20, ¿qué dice? Enseñándoles. ¿Para que qué? Entonces, ¿qué es lo que yo deseo con mi corazón? Que ustedes no guarden mi nombre, pero que guarden las cosas que el Señor ha dejado estipuladas en nosotros. Por eso que yo considero que el evangelio no es ninguna religión, porque el principio de la sabiduría, dice el proverbista, es el temor a Jehová. Porque sin temor a Dios, nosotros no tomamos lo que no es de nosotros. Si encontramos cualquier cosa mal parada, le metemos allá. No, es importante tener un verdadero temor. A ver, mire, una cosa es tenerle temor a los padres y otra cosa es tener miedo. ¿Sí? Porque cuando se le tiene temor y un respeto al padre, se honra al padre donde quiera que uno se para. No importa la clase de padre que tenga, pero tú honrarás a tu padre y a tu madre. Pero cuando se tiene miedo, enfrente de ellos somos una cosa, pero detrás de ellos hacemos lo equivocado.
Por eso es que el hijo debe de aprender a honrar a su padre y a su madre. Ahora, miren la diferencia entre el capítulo 28, verso 19 y verso 20 de Mateo. Y ahora, por favor, mire, aquí es crecimiento, aquí es enseñanza. Lo que Mateo está diciendo aquí es enseñanza y desarrollo para poder dar autoridad a quienes, a sus discípulos. Ahora mire la diferencia, porque algunas veces vamos en este contraste y tomamos tanto este verso con el que dice en Marcos capítulo 16, por favor, mire. Marcos capítulo 16 y mire el verso 15. Hay una diferencia bien fuerte, que no es que yo la diga, sino que la palabra la declara. En el verso 15 del capítulo 16 del Evangelio según San Marcos, dice, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿De qué es Evangelio? Las buenas nuevas. ¿Y de qué se tratan las buenas nuevas? De llevar al individuo ¿a qué? A que conozca que Cristo salva y viene pronto por su iglesia. Ahora, mire lo que dice. ¿Por qué? El Evangelio a toda criatura. Y él dice, ahora el verso 16 dice: y el que creyere y fuere bautizado, ahora sí, este será ¿qué? Salvo. Ahora, aquí él está hablando de una identificación con Cristo, no de una formación. Aquí él está diciendo: tú que no le conoces a Cristo, ven a él, recíbele, sé salvo a través de estos estatutos y mandamientos, no dados por ningún pastor, dados por el Señor. ¿Vio la diferencia entre uno y otro? El que está conmigo y en mi misma página, diga amén. Ahora, ¿por qué? Dice, y sigue diciendo: el que creyere y fuere bautizado, gloria a Dios, será salvo. Mas el que no creyere, ¿será qué? Ahora, cualquiera dice: no, es que el pastor nos está condenando. Yo no estoy condenando a nadie. El Señor me envió a enseñarles y hablarles de las buenas nuevas. Automáticamente yo me salgo de la línea porque yo no quiero tener una relación con Cristo. Por años se nos ha venido diciendo: Cristo ya viene, Cristo ya viene. Y algunos dicen: como se tarda, voy y me echo un pachangón, me aviento, hago lo que yo quiera. Ten cuidado. No vaya a ser que nos vayamos a acercar y tener que adelantarnos un poquito y tener que darle cuentas al Señor. ¿Y cómo vamos a estar? ¿Sí? Porque hay quien viene y se acelera y se desboca y dice: como entre tanto el novio se tarda para venir por su iglesia, yo tengo la puerta para hacer y deleitarme en el pecado. Ten cuidado, porque si Cristo viene o te manda a llamar antes de ahí de donde estás, ¿cómo le vas a dar cuentas al Señor? La Biblia dice: y estarán, dice, dos durmiendo y uno será tomado. Ay, tranquilo, hermano. Y de repente empezamos a decir: ay, cómo extraño a mi esposa, cómo extraño a mi esposo, cómo extraño a mi hijo que ya no está conmigo. Se fue quitado de entre vosotros ya. Pero ahora yo pregunto: ¿y aquel que fue quitado estaría listo para estar con el Señor? Ya, ahí dice: no, pastor, ya no siga hablando de eso. Eso como que da mucho miedo. No, esto no es de tener miedo, porque mi idea no es llevarlo a un temor, a un miedo para que usted no sea cristiano. Mi intención y mi propósito específico es esta tarde que crezcamos en el ámbito espiritual para ser fuertes. Para ser fuertes. ¿Por qué? Porque de ahí el Señor habla, mire. Porque alguien que no es discípulo, aún todavía, el verso 17 dice: y estas señales seguirán a los que ¿qué? Pero ¿qué señal seguirá a alguien que no cree?
a alguien que no tiene una intimidad con el Señor. Y usted me va a decir, pastor, y entonces el sermón ya lo va a terminar. Sí, ya lo voy a terminar. Si yo lo termino rápido, yo no ocupo toda la tarde para que nosotros lleguemos a la sustancia misma de lo que es el Evangelio. Por eso me encanta poderlo ver de esta forma, porque cuando yo hablo de esto, mi corazón se conmueve y yo puedo caminar un poquito más en lo que es el poder de la palabra. Verso 11 del capítulo 1 del Evangelio según San Juan dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. A los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Porque hay coma, por favor, hay una diferencia, hay una coma ahí. Los suyos no le recibieron. O sea, había un pueblo escogido de parte de Dios. En el Evangelio según San Mateo hay un promedio de 400 años de silencio donde Dios se había disgustado con su pueblo. ¿Por qué? Porque se habían ido al pecado, porque ellos no querían oír más. No había más profeta en ese tiempo, pero ahora el evangelista, el hombre de Dios, Juan, está diciendo: a lo suyo Cristo vino y lo ha cumplido y lo ha hecho. Pero los suyos no le recibieron. Y él sigue diciendo: mas a todos los que lo recibieron, dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahora, creer es importante. Pero él nos está diciendo anteriormente que para creer también nosotros necesitamos ser enseñados. Porque hay quien lee la Biblia y la interpreta a su manera. Y más a veces hoy en día que somos bombardeados por diferentes áreas, nosotros se nos enseña. Es más, hay quien lee la Biblia y le empieza a poner de tal manera, de tal forma, a su manera, que dice: yo ya no necesito ni congregarme. Yo aquí en mi casa, yo aquí tengo mi iglesia, ya escucho el sermón allá, yo mismo me paro acá y hago todo esto, yo no necesito. Estás equivocado, hermano, porque la Biblia dice: y no dejéis de congregaros como muchos tienen por costumbre. Lo que pasa es que ya ese es un golpe bajo el que usted me está dando. No, ese no es un golpe bajo, ese es una porción bíblica. Pastor, pero es que eso no como va. Entonces quiere decir que estas personas, cuando caen en eso, están siendo ¿qué? Bombardeadas por espíritus contradictorios entre ellos mismos, que termina siendo el televisor o el plasma. Ya no voy a decir televisor, voy a decir el plasma, termina siendo su pastor. Entonces, por favor, dígale al plasma, a su pastor plasma, que ore por usted. Porque la gente llega así. No. A veces dice: pastor, pero es que usted ya se metió en otro asunto. No se preocupe, no me he metido en nada todavía. Algunas veces me meto en otras cosas más difíciles. ¿Sí? Porque cuando el hombre verdaderamente tiene un encuentro con Cristo, si usted no lo ha tenido, mire lo que dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, verso 38, y dice así: el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, pero mire lo interesante, porque usted lo lee y dice: ay, qué lindo, ¿no? Pero mire, dice: el que cree en mí, como dice ¿qué? La Escritura. No el que lo predica, no, como dice la Biblia. Usted tuvo un toque especial, usted tuvo un encuentro genuino. Inmediatamente usted siente que algo ha sido impactado en su vida. Bueno, se lo voy a llevar a otro terreno por si no le gusta. En el mundo natural o en el mundo secular dice: quedamos flechados a primera vista. Bueno, si usted lo quiere poner en el mundo secular, yo se lo pongo en el secular, no se preocupe.
No, es que desde la primera vez que yo la vi que entró, es que yo vi que venía en un caballo blanco y desde que lo vi que entró ahí, ni a bicicleta llegaba el hombre, ¿verdad? Pero bueno, le digo que venía en caballo blanco, está bien, ¿no? Desde que lo vi que el príncipe venía en caballo blanco ahí y se bajó de la bicicleta, ¿no? Y le dijo, ¿qué? Le dijo, me flechó, dice la hermana. Sí, lo flechó, qué bueno, qué bueno. Pero ¿cuándo usted fue flechado con Cristo? ¿Cuándo usted fue que tuvo ese encuentro con Cristo? Mire, yo ya llevo como 40 años en el Evangelio, pero sigue siendo el mismo aún. Todavía puede tener 50, puede tener 20, puede tener 1, puede tener lo que, pero todavía no ha tenido ese encuentro con Cristo. Por eso es que caminamos y hacemos como nosotros queremos, porque no hemos crecido aún todavía. Ay, Señor. Número 2, ya así tan rapidito, porque cuando nosotros vemos todo esto, nos damos cuenta de algunas cosas importantes que tienen que ver con nosotros mismos. ¿Por qué? En el libro de Hebreos, capítulo 5 y verso 12 dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. En otras palabras, si al bebé que está allí me le van a meter un pedazo de carne, ¿usted cree que qué le va a pasar a él? A ver, ¿cuántos se recuerdan de ese comediante? Ya, yo no sé si ya falleció o todavía es de aquel que hacía la función de un niño y traía los shorts cortos, ¿no? Y con eso acá, oiga, pero qué niñote ese, no, qué bárbaro. Bueno, hay algunos que así somos en la iglesia, todavía nos seguimos comportando como niños y nos jalamos los tirantes y le hacemos así. Oiga, pero si ya usted ya está para que usted coma carne, hermano, pero todavía anda todavía ahí con la botella, como usted le quiera llamar. Yo me recuerdo que ya siendo un hombre con todo y canas, me acerqué a mi madre y me dijo: ¿dónde está mi baby? ¡Ay! El baby con canas que de todo el mundo. Y claro, mis hijas lo primero que hacen es decir: wow, pero su baby ya tiene canas. Sí. ¿Por qué? Pero aún algunos tenemos canas, tenemos 30, 40 años y todavía somos como ¿qué? Como niños. Ahora, pero aquí el apóstol le está diciendo otra cosa también muy interesante. Ya a la edad que tenemos, deberíamos nosotros de enseñar a otros a ser fuertes. Pero la verdad es que por eso me encanta lo que dice él mismo en 1 Corintios capítulo 3 verso 1: de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Ahora, wow, se la sacó bien, pastor. Sí, no me la saqué yo, eso lo saqué de la Biblia. ¿Por qué? Porque realmente de manera, hermanos, que ya no nos puedo, muchas veces yo tengo que tener un gran tacto para hablarle a muchos porque se me van a deshacer. Hay algunos que son de chocolate, otros no, otros son de fresa, otros son de vainilla, cada uno es diferente y tengo que estar con cuidado porque no vaya a ser que si lo expongo al sol se me vaya a derretir. Y usted me va a decir: ¿cómo sabe usted todo eso, pastor? Sí, mírense en la pareja, hombre, por favor. Mírense como pareja. A veces la hermana anda tan irritable que no le pueden decir nada.
El esposo va y le dice: mi amor, como que se te quemó un poquito la tortilla. Todo el tiempo dice lo mismo, no me quiere. Ya está irritada la hermana. El hombre no, el hombre llega del trabajo y llega a su casa y le dice a la esposa: traigo hambre. Y le dice ella: espérese un ratito, voy a comenzar a cocinar. ¡No has podido cocinar y has estado aquí todo el día! Oiga, qué niño el hombre, ¿no? A ver, las hermanas, díganme por lo menos amén. ¿Y por qué no? ¿Y por qué si lleva hambre, por qué no agarra el sartén? No para darle a la hermana, ¿no? Sino para empezar a cocinar y hacer así, porque cualquiera me malinterpreta mi palabra, ¿no? Lo primero que dice: no, cuando yo le dije que agarrara el sartén, seguro va a decir: ya le va a dar. No, que agarre el sartén para que le empiece a ayudar a cocinar. Y ahí que se quite todo lo hambriento que lleva. ¿A dónde? ¿En qué? En el sartén. Si la hermana no puso. Entonces, como matrimonio, por eso tampoco podemos crecer. Y entonces vino el diablo a matar y a hurtar y a destruir ¿qué?